Ok, entonces pues ya iniciamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Es el licenciado en Derecho y maestro Julio César Reyes Calderón. Julio, un gustazo que estés aquí. Un gustazo, Dani, gracias por la invitación. Bueno, primero te voy a presentar. Es un buen amigo, el licenciado Julio César Reyes Calderón. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana. Es especialista en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral por la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, por la CETEC, ¿verdad? Así es. Que tiene una especialidad en Derecho Civil y Procesal Civil por el Instituto Nueva España, y de igual manera tiene un diplomado en Protección Jurisdiccional y No Jurisdiccional de Derechos Humanos impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la de aquí de Michoacán, me imagino. Perfecto. Es abogado litigante, tiene bastante experiencia ya desde hace 10 años. Ok, Julio, qué gusto que estés aquí, de verdad, sobre todo porque veo que te la pasas muy ocupado, de repente subes que estás ahí afuera del tribunal y bueno, obviamente eres muy requerido, pero qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, Dani. Como tú lo dices, ya somos viejos conocidos, somos orgullosamente egresados del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Fue nuestra casa donde nos empezamos a formar y pues evidentemente somos Made in en la UMCNH, orgullosamente. Es un gusto estar aquí contigo esta tarde, Dani. Perfecto, muy bien, Julio. Pues tanto tiempo sin verte, sobre todo porque hubo un pequeño encierro, un puente largo de 2 años, que fue un viernes 13 de marzo de 2020, ¿verdad? Así es. Que se extendió hasta finales de 2021, mediados. Sí, así es. Fueron dos años de encierro involuntario y aprendiendo a convivir con esa realidad. Fue un proceso que nadie nos preparó para lo que venía. Fueron 2 años en los que la forma de concebir las relaciones sociales cambió de manera rígida y muy notoria, para bien y para mal. Yo creo que todos estos fenómenos sociales al final del día siempre van a tener un impacto negativo y uno positivo. Aquí lo que impactó de manera positiva en mi ver, ya trayendo a colación en la impartición de justicia, es adentrarnos en la tecnología, en el uso de las plataformas, esta nueva forma de impartir la justicia. Me parece que eso fue de lo más positivo que dejó esta pandemia, esta forma de administrar justicia, las videoconferencias, los Zoom, el Webex, en el caso del Consejo del Poder Judicial de la Federación, la FIREL, implementada, ya se había venido trabajando en esto por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Fuimos muy pocos los que empezamos con esa mecánica de tener la FIREL y presentar tus demandas de amparo. Fue un procedimiento pues, que nos tocó ahí acoplarnos y que alcanzó así su boom ya cuando estaba esto de la pandemia. Pues fue que empezar a echar mano de todas estas herramientas de la tecnología y evidentemente adaptarnos, hacer compatible. Le digo a mis compañeros y a mis familiares, parecía una sesión espiritista. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hay alguien ahí? Eso parecía una sesión espiritista, pero empezamos a acoplarnos. Ajá. También yo veo que de las cosas negativas que nos dejó, fue un rezago muy importante en las cargas de trabajo, los juicios. Demás. Sí, ese tema de la salud también, aguas, porque decían de manera muy chusca, eso empezó siendo como el estar en casa empezó siendo como un MasterChef y terminó siendo un programa de kilos mortales, caray. Pero pues fue todo esto. También, bueno, afortunadamente había cosas también muy rescatables. Por ejemplo,
las plataformas YouTube o este tipo de redes sociales, que había personas que te enseñaban rutinas en casa de ejercicio. Fue todo como que, pues fue de esto tomar lo positivo y obviamente irnos adentrando en esta nueva forma de convivencia. Pero también, digo, desafortunadamente uno vio en las noticias que los índices de violencia familiar se dispararon hasta en un 60%. Bastante. Y no se justifica, pero es obvio, si de por sí estar estresados por el tema económico, porque también eso fue, creo que a todo el mundo nos impactó, y estar sabiendo convivir con la familia 24 horas a los 7 días de la semana, con todo el estrés que esto genera, pues evidentemente fue un caldo de cultivo para que los temas de violencia familiar se dispararan como nunca antes se había tenido registro. Están ahí las estadísticas del INEGI, que hubo un incremento de alrededor del 60 al 70% en los delitos de violencia familiar. Los divorcios, no se diga, también se incrementaron bastante. Y fue todo esto. Afortunadamente, creo que ya empezamos a una nueva realidad, que esperemos pues no nos vuelvan a enclaustrar. Y son cosas que deja estas experiencias positivas y negativas, pero al final del día esto es un aprendizaje y pues bueno, hay que tomarlo lo positivo, pero también aprender de lo negativo. Es como en todo. Esta fue nuestra experiencia en estos 2 años de encierro. Claro, claro. Y sobre todo, pues, es el asunto de que a todos nos tocó que la fuente de trabajo de repente se detuvo en algún momento, porque se tuvieron que detener los términos y se emitían los acuerdos y que unos días más, iban a ser 15 días. Efectivamente, iban a ser 15 días. Y ya empezaron los memes del indigente que era el abogado que estaba esperando a que abrieran los tribunales. Así es. Y fue muy complicado. A mí en lo particular me tocaron 2 controles de detención en esa época. Y uno sí la pensaba en tomar este tipo de asuntos, porque decías, bueno, ni siquiera hay una vacuna o algún tratamiento. Y qué tal si por ir a atender este asunto en el aspecto económico, pues al final del día la inversión va a ser más si me llego a contagiar. Sí. Y a lo mejor lo que cobre no me va a alcanzar para el hospital, porque sí entiendo que los costos en el sector privado eran altísimos, excesivos, y pues bueno, sí lo pensaba uno. Afortunadamente sí me dio el COVID, pero ya cuando estaba todo esto de la vacuna, no nos dio fuerte. También a mi familia pues nos dio ya casi al final. Fue en este año que me dio a mí el COVID. ¿Qué te dio? Pero bueno, ya no fue igual que al principio, cuando sí, todo estaba cerrado, cuando todo estaba, cuando no había nada. Estábamos a ciegas, no sabíamos a ciencia cierta a qué nos enfrentábamos. Los tratamientos, recuerdo que eran tan diversos. Inclusive recuerdo que en una ocasión la esposa de un cliente que estuvo en el CDC, me comentó que a ella los doctores le prescribieron un medicamento que creo que se da, tiene más uso así como tipo veterinario para este tipo de enfermedades de parásitos y todo este tipo de cuestiones, que también está prescrito pues para el humano, pero sí había una gran gama de tratamientos. Pues no sabías a ciencia cierta a qué te enfrentabas. Pues todos estos aspectos pues sí fueron así de sorpresa. Nadie estaba preparado para esto y fue así ahora esto con qué lo lidiamos, con qué vamos a salir de esto. Y desafortunadamente sí, varios compañeros de profesión pues sí desafortunadamente pues fueron víctimas de esta situación. Sí, yo creo que todos
perdimos durante todo este tiempo. Así es. De verdad que sí, fue complicado. Pero bueno, pues hay que seguir. Aquí estamos. La verdad. ¿Qué litigas, Julio, aparte de penal? Que yo sé que te encanta lo penal, pero ¿qué más? Mira, Dani, es raro porque yo siempre lo he comentado, mi fuerte, lo que a mí realmente me apasiona litigarlo, porque yo siempre lo he dicho, el derecho civil es como jugar ajedrez, tienes que saber todos tus movimientos, pensarle cómo vas a mover las fichas. Lo mismo es el proceso civil y el derecho civil. A mí me encanta, me apasiona por lo técnico que es, por lo complejo que es. Yo empecé litigando civil. Un buen día un conocido me dice, oye, ayúdame con un asunto penal. No, vamos. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que ya era un asunto oral. O sea, no es lo mismo los cursos que uno toma, las capacitaciones que son, en ese momento eran netamente teóricas. De práctico, pues los simulacros que uno hacía. Sí. Pero ya cuando uno se sienta en una sala de oralidad, créeme, te impone. Entonces, pues no es lo mismo que ir al tribunal, al juzgado civil y contestar una demanda desde la comodidad de tu escritorio, hacer una demanda. Sí. No es lo mismo. Esto es una adrenalina muy especial. También una responsabilidad, yo creo que igual de grande que lo del derecho civil. Y pues fue así que, por andar de samaritano, comencé en esto. La verdad, fue mi primer acercamiento. Y fue como que, pues la espinita que de ahí se me clavó, de estar aprendiendo. Este tema es muy, muy apasionante, y fíjate que hay algo que yo he notado. El derecho procesal penal actual es aún más técnico que el actual proceso civil. Es de verdad muy, muy técnico. ¿Por qué? Porque hay segmentos de este procedimiento que son por etapas, te van precluyendo. Entonces, ¿eso qué te implica? Pues primero prepararte en el aspecto teórico, tener un oído muy educado, muy fino, para estar poniendo atención a lo que va argumentando en este caso la fiscalía cuando uno le toca defensor, o como asesor jurídico cuando uno le toca defender a la víctima. Hay que estar muy atentos, porque si se te pasó algo y ya no lo dijiste, te precluyó. Sí. Entonces, pues, lo iba a decir, lo siento, ya le precluyó su oportunidad para eso. Entonces, contratiempo. Sí, se va haciendo muy técnico. También tan técnico es esto que los jueces tienen la facultad de, cuando una defensa o un asesor jurídico no sepa lo que está haciendo, removerlo. Entonces, esto no pasa en el derecho civil. En el derecho civil dicen, yo creo que ven las promociones, dicen, la clásica, la más diplomática, dígase que se esté a lo acordado en fecha tal. Acá no te van a decir eso. No. Te dicen, a ver, abogado, ¿conoce las técnicas? ¿Sabe o no sabe? Sí. Bueno, advierto que le cuesta trabajo. Le voy a pasar por esta oportunidad, pero si yo vuelvo a advertir su deficiencia, lo voy a remover. Entonces, por esto digo que el derecho procesal penal en la actualidad es un poquito más técnico, si no es que bastante más técnico, sí, que el proceso civil. O sea, todo lo que se juega en el proceso penal. Acá en el proceso civil muchas veces te juegas el patrimonio de las personas, pero acá te juegas la libertad. Entonces, la carga que tienes en las dos ramas es bastante, ¿no? También en lo familiar. Fíjate que ahí yo sí tengo no un muy buen sabor de boca. No generalizo, evidentemente hay jueces aquí en Morelia en materia familiar muy buenos, bastante muy buenos, pero sobre todo con mucho sentido humano. Hay otros que ya lo hacen de manera muy mecánica.
Entonces desnaturalizan lo que es el derecho familiar. Y también eso hay que cuestionarnos la carga de trabajo que en materia familiar. Sobre todo, perdón, por esta cuestión de que ya es más fácil divorciarse. Sí, no hay una causal, tu proyecto de vida ya no es compatible con la persona que estás casada, vamos, yo creo que eso es, a mí me parece positivo, ¿no? Pero luego había cada aberración, Dani, que me tocó una vez, cuando yo casi iba empezando en esto, un asunto, eso fue en el Estado de México. Okay. Pero me pareció sumamente chusco. Y ahorita lo veo así, en aquel momento era muy alarmante. Ajá. La señora no acreditó las causales de divorcio. Y el juez familiar, bueno, el juez civil le dice, y regrésese al hogar conyugal. Cuando ¿Sí? la señora le dijo que la maltrataba, que la violentaba, ya, no, ¿cómo te explicas eso? Ahorita ya uno lo ve chusco. Sí, pero en aquel momento la señora tenía una angustia. No, debió de haberse molestado. Sí. Demasiado. Y qué bueno que se van avanzando en este tipo de criterios, de la forma de concebir la justicia. Qué bueno que se van avanzando. También obviamente tiene pues su parte, su pro y su contra. En este caso pues. Es que ya ves que teníamos unas disposiciones un tanto arraigadas, como por ejemplo cuando se divorciaban, tenían que estar un año sin pareja después del divorcio, y dices, pues, si se quiere divorciar es porque a lo mejor quiere ya andar con otra persona. Sí, así es. Hay algo muy, muy chusco que me pasó. Ahí en el despacho llevábamos un asunto de divorcio. Dos personas, muy buen trabajo. Total, tuvieron un niño, como a los 6 meses que nace el niño, deciden divorciarse. Bueno, nos pusimos de acuerdo, nos llevamos un convenio. Ahí la otra abogada, la abogada la contraria, pues también muy ágil en estos temas. A ver, esto y esto. Ok, no hay más problemas, y nos sancionaron el convenio. Bueno, al mes me habla el cliente, me dice, oiga, ¿ya me puedo casar? Pues sí, usted lo escuchó, que ya usted se podía volver a casar. Pero no hay problema si me vuelvo a casar con la mamá de mi hijo. No, pues tampoco hay ningún problema. No, o sea, ¿cómo? O sea, se divorciaron. Ajá. Y se volvieron a casar al mes. Pero bueno, son decisiones y proyectos de vida. Y gastaron en la boda otra vez. No, ya no. Ya les dije, sí le dije a tono de broma, dije, piénsale, porque lo más caro no son los divorcios, son las bodas. El sonidero ya estaba frotándose las manitas. Sí, pues imagínate. Y sí, tengo entendido que en la boda sí, en la primera, se gastaron su buen dinero. Bueno. Sí pasa. Yo creo que ya cuando se divorcian empiezan a hacer cuentas, sí, de todo. Fíjate que en el posgrado, en la facultad, llevé una materia muy interesante. Me la impartió el doctor Uriel Piña Reina. Se llamaba Análisis Económico del Derecho. Okay. Y siempre traigo a colación todo esto del análisis económico del derecho cuando uno se cuestiona el coste-beneficio. Ajá. Le dices, o sea, haciendo un análisis sale más caro casarte, hacer una boda, con banda, con sonido, con lo que tú gustes y mandes, la comida incluida, claro, que divorciarte. O sea, no inventes, o sea, ¿cuánto gastaste? O sea, es una mala inversión, ¿no? Sí. Aunque suene esto pues antirromántico, sí, pero es la realidad. En términos estrictamente económicos, sí, es una mala inversión. Sí. No, espero no me esté escuchando mi esposa, porque lo mandamos a edición. Pero sí, no, pero es que tema es cierto. Fíjate que haciendo una recapitulación, sobre todo, ya ves que hay disposiciones donde prácticamente a veces la pareja se reparte todo al final del contrato, como quien dice. Sí, es un contrato. Es un contrato. Entonces, pues todo lo que se generó a veces toca 50-50.
sobre todo si se dedicó a la labor del hogar y al cuidado de los hijos. Hay una cuestión, y ahorita hiciste que me recordara, de hecho, tenía un recurso de revisión, interpuse un recurso de revisión en amparo directo, precisamente por esta cuestión. El juez de primera instancia, en este caso, determinó que cada quien con sus bienes. Era un asunto que ya había llevado otro abogado. Entonces, él la perdió en el juzgado, se fue a la apelación y la perdió también, pero se le ocurrió repetir lo que venía en la apelación en el amparo. Repitió los agravios de la apelación en el amparo y de una vez se lo desecharon. Se declararon inoperante. Inoperante todo. Entonces fue como el último recurso ahí, decíamos, si no, pues vamos a esperar a todo lo de la ejecución de la sentencia, pero en este caso pues ya nos fuimos a lo que es el recurso de revisión en amparo directo, porque el análisis del asunto estuvo así. Fulanito tenía 2 casas y fulanito tenía 2 casas y un terreno, y fulanita tenía 2 terrenos. Entonces, no hay alguna disposición para acreditar, digamos, lo notoriamente superior en cuanto a los bienes respecto de la otra persona. Lo que ahí argumentamos fue, porque pues obviamente si la que queda en estado de indefensión tiene bienes notoriamente inferiores a la pareja, entonces pues obviamente le va a tocar la indemnización. Bueno, ahí lo que argumentamos fue precisamente que era inconstitucional el contenido del artículo porque no había ninguna prueba pericial como para determinar cuánto valían esos bienes, como para decir es notoriamente inferior a lo que tiene él. Y pues el tribunal colegiado a ojo de buen cubero dijo, pues ella tiene 2, él tiene 3. Ella los tiene por acá, él los tiene por acá. Por acá es más caro. Pero no, ¿cómo decirlo? Argumentando, sustentando efectivamente o con bases sólidas, ¿no? O sea, y le deja con libertad de jurisdicción ¿cómo se llama? A la sala de apelación para que determine la sentencia. Entonces fue que nos fuimos a juicio de recurso de revisión en amparo directo. Tardó bastante y pues ya lo reiteraron. Entonces, en este caso a veces yo siento que hace falta entrar al estudio de fondo de ciertos agravios porque pueden cambiar el rumbo de las cosas. Sobre todo decirle al legislador, oye, ¿sabes qué? Te falta ponerle esto aquí a esta disposición. Pero bueno, son asuntos que de repente digo, híjole, ya se salen de nuestras manos, porque al final ya ni modo de ir que a la Corte Interamericana o algo, al final el patrimonio se les va a diluir y por el bien de ellos no tiene ningún caso. Sí, fíjate que esos asuntos son muy interesantes. Ahí hay ya muchos criterios que empiezan a innovar con lo de juzgar con perspectiva de género. Creo que en este tipo de asuntos, y creo que sí vale tenerlo como que bien presente, que desafortunadamente en México, como en todas las sociedades latinoamericanas, está este estereotipo de que la mujer se quedaba en el hogar, al cuidado del hogar, valga la redundancia, y de los hijos. Entonces, hay quienes asumen que ese es un hecho notorio. Creo que ese criterio, en mi opinión particular, es acertado, porque eso ha sido la dinámica de la sociedad mexicana desde que yo creo que se fundó México hasta hace no muy poco tiempo.
estamos hablando de 2010. Ajá. Creo que ese criterio, pues sí, debería de tenerse presente para este tipo de metodologías de resolución de casos, la perspectiva de género. Ahí hay algo que yo creo que siempre tendría que tener muy presente el órgano jurisdiccional, que es analizar este tipo de asuntos con base en la metodología con perspectiva de género. Creo que si fuera así, evitarían este tipo de cuestiones, de que te vayas a un colegiado, luego hasta la revisión ante la corte, y con lo tardado que son ese tipo de asuntos, bastante. Sí dices, ay, de nada me va a ser visto este tipo de cuestiones. Son asuntos muy, muy interesantes. También hay un problema de técnica legislativa, que desafortunadamente creo que en México, Michoacán no creo que sea la excepción, no lo es. La técnica legislativa, ni hablemos. Sí. Hipótesis legislativas o artículos muy vagos, muy imprecisos. Y al final del día, pues el juez dice, ¿qué hago? Es que así está la norma. ¿Y para dónde le doy? Entonces, pues sí, ahí es un problema de técnica legislativa muy grande, pero desafortunadamente no le puedes exigir mucho a tus diputados, porque los asesores, tú sabes que no son quien más apto sea para estar en ese cargo. Al final del día, pues, el amiguismo, el compadrazgo, los compromisos, pues ahí tienes de asesores. Y aquí están los problemas. Ese es el problema de elegir mal a los representantes, en este caso a los diputados. El problema es qué calidad de leyes crean. Y al final, eso, lejos de representarle una solución a los gobernados, no me sacó de ningún apuro. Vean, es un pleno asunto que tú me estás comentando. Me tocó irme hasta la corte. 3 años, yo te garantizo que tardaste en que te resolvieran ese... Bastante. Mira, yo entiendo que en la corte tienen bastante trabajo porque se junta prácticamente todo lo que llega de México. Así es. La corte está muy bonita, pero y se ve tranquilo el lugar, pero ya me imagino cómo deben de estar en las oficinas con un montón de expedientes, porque de hecho incluso ese expediente lo tuvieron que pedir para que se lo llevaran allá. Entonces, pues sí, se comprende esa parte, pero ¿cómo te digo? A veces hay cuestiones que no se resuelven completamente y ya no hay posibilidades de abrir un nuevo juicio sobre todo las cuestiones que suceden durante, que ya emitieron sentencia, pero cambiaron algunas circunstancias, que fulanito a lo mejor quedó parapléjico o cualquier otra cosa, y ya son otras cuestiones un poquito, o sea, ya tienes que remover el juicio y otra vez tratar de cambiar el curso de las cosas, y es ahí donde se complica porque dices, inicio, termino con sentencia, apelación, y si no, amparo, y ya, fin, regresamos. Pero a lo mejor ya cambió algo. Sí, exactamente. Es que el derecho tiene que ir de la mano con la evolución de las personas, de la sociedad. Y desafortunadamente eso es lo que no pasa. ¿Y por qué? Tenemos un número excesivo de asuntos que no alcanza el capital humano en los juzgados para desahogar todos esos pendientes. Claro. Pero también hay que tomar en cuenta que quien imparte justicia, pues al final del día es una persona. Claro. Y pues imagínate, terminan un asunto y ya están formados 5. Híjole, pues que también qué calidad de vida están llevando los funcionarios. Sí. Y aquí, híjole, siempre yo he dicho que para mí es preferible que sean 10 jueces más contra un diputado. Yo creo que es más
la figura del juez. Ajá. Es más benéfica que cualquier figura de diputado. Estaba viendo hace relativamente poco tiempo, creo que la semana pasada, un programa muy, muy innovador, de las buenas ideas que va teniendo el ministro presidente, el doctor Saldívar, Ajá. de un juez en tu casa. Me parece que acercar a la sociedad lo que hace la chamba de un juez, creo que eso siempre va a ser muy conveniente, que la sociedad se vaya enterando de qué papel juega un juez en la sociedad, cuál es la importancia de un juez en la sociedad. Te lo vuelvo a reiterar, creo que para mí no desdeño la actividad de los diputados, ¿no? Pero creo que utilitariamente es de mayor valía la labor de un juez que de un diputado. Entonces, aquí valdría la pena reflexionar. Tanto número de diputados y senadores contra tan poco número de jueces. Simplemente, Dani, en el Consejo del Poder Judicial de la Federación, en el Centro de Justicia Penal, realmente tienen 6 jueces para 113 municipios. Muy poquitos. Entonces, poquitos. Luego yo sí me ando ahí bronqueando, porque te citan audiencia a las 10 de la mañana, ya de empezando a las 2, 3 de la tarde. Así me tocó, ¿sabes? Digo, porque no he participado en una de las de ahí. Cuando era estudiante, ahí fui al Chisme a ver cuando había una audiencia de juicio oral. Estaba como a las 10 de la mañana. Pasé. Sí, sala 3. Ok. Y yo esperando, ¿no? Aquí es la audiencia de no sé qué, fulano de tal. Sí, ok. Y esperando. Y se hicieron las 10:30. Dije, a lo mejor no era esta sala. Se hicieron las 11 y dije, no, se me hace que me equivoqué. Pero no, ahí estaban los abogados. Y les estaban diciendo, espere tantito. Están todavía en este asunto. Algo así. Sí. Entonces yo creo que no se dan abasto con todo ese trabajo de los centros de justicia penal. Sí, fíjate que ahí hay un tema también, te vuelvo a repetir, al final del día los jueces son humanos, no son robots. Terminan cansadísimos. Sí. Y ya qué atención te van a poner en tu asunto, ya después de una jornada de juicio de 6-7 horas, sí, y vas con tu asunto de vinculación a proceso, pues no creo que ya tengan esa aptitud, no porque no sepan, por algo son jueces, pero el cansancio, caray, sí, les juega en contra. Y al final del día, ¿esto en qué repercute? Pues en la calidad de la impartición de justicia. Lo repito, no es que sean malos jueces, no, en lo absoluto. Simple y sencillamente están superados en cuanto a la capacidad que tienen contra la cantidad de trabajo que reciben diario. Y también pues uno sí ve esa situación y dices, oiga, pues que me citaron a las 10 y mi audiencia empezó a las 12, yo también tengo cosas que hacer. Y sí, a veces que se me juntan y, ¿sabe qué? Discúlpeme, voy a justificar mi inasistencia, pero no me puedo quedar porque yo disponía de mi tiempo y tengo otro compromiso laboral igual de importante que esta audiencia. Entonces, sí. Pues, sí. Fíjate que lo que estaba viendo era que sí hacen falta muchos despachos que tengan un equipo, pero con más integrantes y de penalistas. Porque de repente se ha sucedido que, creo que contigo fue que tenías una audiencia y luego tenías otra, por ahí que fue seguidito. Sí, fue hace bien poquito. Mi hermana, la licenciada Leti, es mi socia en el despacho. Saludos a Leti. Entonces, licenciada. Fue bien chistoso porque mira, teníamos a las 9 una continuación de audiencia inicial, un delito muy complejo, el feminicidio. Se iba a resolver la situación jurídica de esta persona. Ajá. Esto era a las 9 de la mañana. A las 11:30 tenía juicio. Yo iba a desahogar órganos de prueba. Y a las 4 de la tarde tenía juicio en Uruapan. Ok. Entonces fue el de feminicidio fue muy complejo el asunto. Entonces el juez nos dice, ¿sabe qué? Es mucha la información que yo tengo que analizar. Ajá.
sobre todo por la trascendencia de que si yo no puedo emitir una resolución muy superficial, porque al final del día la medida cautelar que le van a imponer al investigado es prisión preventiva oficiosa. Eso va a impactar en su derecho a la libertad. Yo tengo que ser acucioso con la información, en el análisis de la información que se me puso a disposición. Y me voy a tomar mi tiempo. Pues ya se me juntaba con el otro juicio y yo, señoría, está para resolución de la vinculación. ¿Cuánto tiempo se va a esperar? No, pues no me dijo. Ya le hablaron al juez. Estoy en resolución. Y ya me tocó aventarme la de juicio oral. Vamos a hacer un perito. Rápido lo terminamos. Regresamos. La resolución acá en este juicio, en la audiencia inicial de feminicidio, se terminó a las 2 de la tarde. La audiencia de juicio en Uruapan era a las 4. Pues ya me tocó hablarle al personal de Uruapan. También, la verdad que aquí en Michoacán, todas las regiones son muy comprensibles en estos aspectos. Aquí la licenciada Rosia Ayala, la licenciada Fabi allá en Uruapan, siempre son personas que ven la necesidad o los problemas tanto de ministerios públicos, asesores jurídicos como litigantes, y siempre tratan de buscarte una solución. Yo en esta parte, en el sistema de justicia penal aquí en Michoacán, en ese aspecto, a mí como litigante siempre me ha dejado un muy grato sabor de boca la disponibilidad que tienen todos los funcionarios para darte una solución a los problemas que en la práctica se te presentan. Entonces, sí, la verdad, es de reconocerse la disponibilidad, la diligencia que tienen aquí en Michoacán en este tipo en cuestiones de operatividad. La verdad, siempre te dan una respuesta, y eso como litigante, pues al final del día tú lo agradeces. Sí, fíjate que al final yo he visto también que la atención es buena. Hace 2 días, 3, te dije, me tocó ir al Cerezo precisamente a presentar una impugnación, y bien, o sea, mira, como cambiaron los juzgados penales acá al Cerezo, como que sentí de repente el ambiente un poco más tenso, dije, sí, porque ya no es lo mismo, o sea, el edificio bonito de acá, de la huerta, pero no, también ahí las instalaciones están bien, y la atención, mucha seriedad, sí, muy buen trabajo, y pues hasta ahorita todo ha ido muy bien en cuanto al sistema de justicia, a la atención, todo muy bien. Eso sí, yo creo, digo, precisamente por lo que cuentas, ya en el aspecto familiar, sobre todo por la cuestión del incremento en los divorcios, la violencia familiar, todos esos asuntos, de por sí ya tenían demasiados y ahora se incrementaron. Estaba revisando la estadística de los informes anuales de labores. Hay una marcada pauta en el incremento de los asuntos que atendieron los juzgados familiares. 2019, 2020, 2021 se incrementaron los asuntos familiares en un 40%. 8 juzgados. Ajá. Para al final del año judicial terminas que cada juzgado tiene alrededor de 1,500 a 2,000 asuntos. O sea que tienen que resolver como 5 por día. En teoría. Es obvio que humanamente eso es imposible. No se puede. ¿No? Entonces, aguas ahí con la participación, más bien con la asignación del presupuesto de egresos que anualmente se le asigna, en especial a Michoacán. Eso es un foco de atención. También nos tocó en la pandemia, no solamente el problema de la pandemia, sino también las huelgas que fueron recurrentes en el Poder Judicial.
ahí sí me parece que no debería pasar esto. Creo que de los servicios que presta el Estado, que está obligado a prestarlo, creo que el primero es la salud, pero junto con la salud, el tema de justicia. Sí. O sea, no puedes cerrar las puertas de un juzgado porque al hacer la asignación no le calculaste bien. Entonces, eso es un tema bien delicado. Y eso dejémoslo que no se asignó bien, porque, bueno, dices fiscal y contablemente, el ejercicio fiscal, cada estado presenta su presupuesto, sabes que en este ramo me voy a gastar tanto dinero, que no se supone que te autoriza esa partida presupuestal, el Poder Judicial es autónomo, aquí está tu recurso, hazte bolas. Pero no fue así, o sea, el gobierno saliente se los estuvo suministrando. O sea, eso no debería de ser así, porque comprometes el buen funcionamiento de un aparato tan importante como es el judicial. Eso, de verdad, ojalá no se vuelva a repetir. Sí, yo también creo que salud, educación y justicia son, vaya, lo más importante de aquí. Exactamente. Sobre todo, pues obviamente es la previsión, brindando la educación adecuada, la justicia que sea por fin pronta y expedita. Eso es en el deber ser, ¿verdad? Sí, porque incluso en salud a veces también sucede que se acaba, no sé, cualquier insumo que necesitan, jeringas, no sé, depende yo creo que del tiempo y también de la situación actual. Sí. Bastante. Oye, y a todo esto, ahorita que recordé que estamos platicando de acá del Supremo Tribunal, ¿sí supiste que ya se van a implementar el sistema de justicia laboral ahí mismo? Sí, es tentativamente, y esperemos que no pase lo que pasó con el sistema de justicia penal, estuvieron prórroga y prórroga de la entrada en vigor. No. Creo que tentativamente es en el mes de octubre de este año, que empieza aquí en Morelia. Yo veo sumamente muy positivo eso. Sí. Creo que los juicios laborales ni eran laudos, ni el gobierno era un árbitro. Eso yo no sé cómo no evolucionó, porque si hacemos una reflexión de cuando esto se empezó a instaurar allá por la década de los 30, pues bueno, ahí sí el gobierno era un árbitro, por eso era conciliación y arbitraje, pero al final del día eso terminó siendo un juicio. Sí. La ley laboral del 73, simplemente eso era un juicio. Desde ahí debió haber sido más proactivo el gobierno. Si es que eso no, eso es una labor judicial. Yo no se la voy a encomendar a un titular del Ejecutivo, porque sobre todo en los juicios burocráticos, pues el patrón terminaba siendo quien resolvía, porque al final del día, pues el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues es parte del Ejecutivo del Estado. Entonces, el patrón terminaba siendo juez y parte. Sí. Entonces, qué bueno que eso ya no va a ser así. También, híjole, en los procedimientos tienes todavía juicios. Qué bárbaro. Fatales. Fíjate que dos cosas. Primero, la notificación. Desde ahí empezamos mal. Vamos a casi le tienes que decir, está en la puerta que está en el sur de la fachada, tal. Por ejemplo, si vas a notificar a KCU, le tienes que decir en qué edificio está. Obviamente. De repente, o no las notifican, que porque no se encontraba en ese edificio, o que porque
el jurídico dijo que no los conocían. Sí, exactamente. No conozco al director de tal facultad. Esa es otra. Y un día no me invitaron a mi audiencia. Te lo juro. Era la vieja confiable. Sí. No, no me notificaron la fecha de conciliación, demanda y excepciones de la audiencia. No, era mi fiesta y no. ¿No te habían invitado? ¿No estaba invitado? No. El festejado no estaba invitado. Ajá. Sí, así el asunto. Ese tipo de cuestiones es tan común que el problema es ese. Se normaliza. Sí. Y entonces, ya es, bueno, me voy al amparo. Uy, pues sí, te lo terminaban concediendo. O luego lo clásico era que uno se amparaba contra la dilación procesal y tenías juicios interminables. Sí. Y realmente sí es algo muy preocupante. También hay un tema bien interesante en materia laboral que creo que ya van sentando precedentes. Ajá. Sobre todo los tribunales colegiados donde ya se va implementando la oralidad. Sí. Creo que Colima es uno de ellos, desde allá veo un criterio muy, muy interesante. La Ley Federal del Trabajo está diseñada para que la carga de la prueba siempre la tenga el patrón. Sí. Creo que haciendo un análisis muy racional de esa institución, sí sería bueno que la siguieran manteniendo, pero pues ya un poquito más casuístico. ¿Por qué? Por ejemplo, grandes consorcios. Es obvio que ellos sí será deseable que sigan teniendo la carga de la prueba, pero ¿qué pasa cuando un trabajador se enfrenta a un dueño de una tortillería, al dueño de una tienda pequeña, al dueño de un negocio que va iniciando? Creo que la carga de la prueba no puede ser tan desproporcionada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo requerirle a este tipo de empresas grandes que fiscal y contablemente tienen que tener en orden sus documentos, ¿sí? A una tienda pequeña, tiendas listas de raya, ese tipo de cuestiones. Sí, obvio. Una tienda, un comercio pequeño no va a tener lista de raya. Y no te resiste un laudo. No. Entonces, y fíjate que desafortunadamente han hecho mal uso de este tipo de cuestiones, no tanto los trabajadores, sino los abogados que se dedican a defender trabajadores. No todos, siempre ha habido aquí en Michoacán, que es donde yo me desenvuelvo normalmente, muy buenos abogados, pero de ese número de abogados habrá gente que ya sepa, y sí me ha tocado que dice, ya teniendo yo una renuncia por parte del trabajador, no, Melik, pues démelo del peritaje, se va a gastar en el peritaje, a mí no me cuesta el peritaje, usted sí va a gastar el perito, a ese grado, ¿no? Ajá. Pero creo que con la reforma que ya se está implementando, este tipo de prácticas tiene que ir a desaparecer. Creo que es algo bien importante. Aquí los filtros que van a poner para que una demanda, un conflicto laboral, pase ya a la etapa, digamos, de judicialización. Sí. Pero esperemos que no pase lo mismo que en materia penal, porque el spot o el eslogan del sistema de justicia penal, o la finalidad, era que a juicio llegaran el menor número de asuntos, llegaran lo más relevante, homicidios, femicidios, secuestros, los delitos más graves o que impactan socialmente hablando. Sí. Pero fíjate que no tenemos la cultura de la negociación. Yo cuando esto empezó, pues sí era, a ver, ¿cuántos va a gastar? Pues es un choque. A ver, pues ya le pago, a ver, ¿en cuánto le sale el choque? No, pues tanto. Híjole. Venían las aseguradoras. No, es el deducible. ¿Cuánto es el 15%? No. Los clientes no te, pues es que ¿cómo voy a pagar esa cantidad? No la tengo. Sí. ¿Y eso qué llevaba? Pues ir a juicio.
Luego sí nos tocaba con varios jueces que decía, una vez me acuerdo que le dijo un juez al de la aseguradora, le dice, a ver, la norma está diseñada para reparar el daño. Si el señor está diciendo que él lo lleva con un ojalatero de su confianza, le va a restaurar el daño. De eso se trata esto. No el capricho de ustedes. No que le pague el deducible para que ustedes lo lleven a sus talleres. O sea, si el señor le está diciendo que le garantiza el trabajo, pues acéptelo. Ay, apelaron, se las negaron, se fueron al amparo. Es que no estamos preparados para este tipo de cuestiones. Queremos ver en un asunto la posibilidad de llevarte un dinero que no, en esencia, no tendrías por qué llevarte. Sí. Entonces, coloquialmente, la negociación se presta para hacer negocio, sí, no para lo que está diseñado. Restaurar el tejido social, los conflictos se resuelvan de una manera amistosa y con el impacto económico que esto lleva, de que los jueces atiendan asuntos que realmente sí se requiera una atención. Sí. Yo realmente a veces me pongo en el lugar de los jueces y digo, a ver, me quitaste 2 horas de audiencia para un asunto de lesión, de daños en las cosas por motivo de hechos de tránsito terrestre, cuando no. ¿Y eso qué generó? Que una audiencia de control de detención, una audiencia de un asunto de violación, de homicidio, de secuestro, se retardara. No, y es más caro. ¿Verdad? Es más caro. Tendríamos que hacer como que un análisis ahora en materia laboral, sí, de que efectivamente, porque va a haber un requisito de procedibilidad, de que hayas agotado tu etapa de conciliación. Sí. Entonces, que realmente, por ejemplo, se determine una renuncia, ¿no? A ver, está la renuncia, que se determine si realmente la firma es del trabajador, y, sí, si es del trabajador, ¿sabe qué, señor? Con la pena no puedo pasar esto a juicio. Hay que dejar estas prácticas y esperemos pues que esto sí rinda frutos y pues no se vuelva a repetir la experiencia que fue en materia penal y que sigue pasando delitos de amenazas, mi mente. Todavía pasa. Fíjate que hay varias cuestiones que, vienen siendo un área de oportunidad, claro, sobre todo, no tanto para el legislador, sino para las personas que estamos inmersas en la práctica y que de alguna manera estamos viendo, aquí hay un problema, aquí se detuvo esto, aquí no notificaron bien, aquí a lo mejor hace falta un procedimiento más eficiente, quitar este paso, poner otra cosa. Yo creo que va por ahí. Y sobre todo el caso de los jueces, de decir, es que esto nos quita mucho tiempo, es que diferir esta audiencia en este momento no tiene ningún caso, si se puede llevar a cabo en este momento, pues hay que hacerlo, no sé. Sí. Fíjate que tengo un muy buen amigo, yo creo que es el mejor litigante que yo conozco en materia penal, el licenciado Jorge Ortiz. Él concursó para juez, está en lista de reserva. Okay. Toda una materia en el tema. Con él estábamos comentando que pues es charlas de café, ¿no? Que resuelves el mundo. Claro. Creo que lo que pudiera implementarse es, bueno, creo que tienen 7 generaciones de jueces. Cada generación tiene sus reservas de jueces. Entonces, se nos ocurrió, se me ocurrió, bueno, pues, ¿por qué para que ustedes no se vayan fogueando? Empiezan a atender este tipo de asuntos, de lesiones pequeñas, los hechos de tránsito. Algo más básico. Sí, para que ustedes se vayan fogueando. Y los jueces que ya tienen una carrera con amplia experiencia, pues bueno, se queden enfocados en este tipo de asuntos. Entonces, creo que ahí sería como que un coste-beneficio, ¿no? Experiencia contra desahogo
de carga de trabajo. Hay muchas maneras, como tú lo comentas, de superar estas áreas de oportunidad. Aquí el punto es que todo tiene un costo. Claro. La operatividad, cuánto, no tengo ni la más mínima idea de, económicamente hablando, cuánto cueste producir una audiencia, porque es el tiempo de tribunal, es el tiempo de la videograbación, es el uso de las instalaciones. Entonces, económicamente, ¿cuánto te representa un tipo de este asunto? Y estamos hablando de que en todas las salas tienen tecnología. Sí, efectivamente. Entonces, esos aparatos se van deteriorando en algún momento y hay que reemplazarlos. Sí. Digo, ahí los que deben de tener bastante trabajo son los de CDTIC, que son los que se dedican a estar pobres ingenieros, dándole mantenimiento y que falta la cámara y que debe de estar todo bien. Bastante. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, este tipo de cuestiones que implica pues un gasto. Sí. Y hay prioridades para invertir. Me parece que junto con la salud y la educación, siempre la justicia debe ser como que un tema prioritario para destinar los ingresos. Esperemos pues, que estas situaciones vayan adaptándose y esto siempre va a ser en beneficio de la sociedad. Es un tema bastante bravo y que desafortunadamente la única manera en la que se puede atacar el tema es con dinero. Pues tú sabes que sí, la justicia cuesta. Al final se necesita de un abogado y el abogado pues cobra sus honorarios. Exactamente. Digo, cuando se quiere una defensa o una asesoría adecuada, porque también ese es el tema. Fíjate, tu tema desafortunado en las defensorías públicas. Tengo amigos en las defensorías públicas, tanto federal como del estado. En la del estado tengo muy buenos amigos que son muy buenos profesionistas, muy comprometidos con su trabajo, pero también están rebasados en las cargas de trabajo. Sí. O también, yo te voy a contar una experiencia muy desafortunada. Una audiencia de control de detención, defensora pública, teniendo bastante elementos para argumentar de que la detención no había ocurrido en flagrancia. ¿Cómo pretendes tú enfrentar una audiencia de control de detención con una carpeta de investigación no en físico, en digital? Ya que ya que tomé el asunto, me enviaron la carpeta digital que tenía la defensa. No. Oiga, un montón de constancias que no estaban. No, eso no. O sea... No, y se tiene que observar muy bien toda la carpeta. Digo, a veces no están tan grandes. Digo, cuando pasan ahí a los defensores. Pero de todas formas sí es importante tenerlo en físico. A veces yo me acostumbro un poquito más a trabajar con las cuestiones digitales cuando no es muy voluminoso el expediente. Ajá. O sea, ya hacen el PDF, seleccionas, lo acomodas de manera que tú puedas trabajar. Pero habrá gente que no, que lo ideal será tener el expediente en físico. Y en ese asunto sí dije, y por mala suerte, para mí, no era la primera vez que sabía de que esta situación, esta defensora, así lo hacía. Eso fue en este año, en febrero. Un año anterior, por esas mismas fechas, eran 3 detenidos, yo iba por uno, la defensora llevaba 2, los otros 2. Ahora nos dice el juez, defensa van a contestar, le dan el uso de la voz a la pública. No, señoría, las cosas ocurrieron como lo establece la fiscalía. En mi mente yo revisé la carpeta. Nada que ver. Oiga, no, señoría, yo no estoy de acuerdo. Es que dice que hubo una persecución y la persecución dice que se suscitó porque iban persiguiendo una camioneta con tal número de placas y que la camioneta era de tal color.
en los informes que remite C5I ni siquiera establecen esa situación. O sea, iban persiguiendo otro vehículo, no el que detuvieron más adelante los elementos. Ya, como que el juez notó esa situación y le dice: Defensora Pública, ¿está así la información en su carpeta? Sí, señoría. Ok. No me lo argumentó. Tenga cuidado. Usted está obligada a llevar una defensa adecuada. Ellos decretaron ilegal la detención. Pero te imaginas, esta misma persona iba a asistir a las 3 personas. O sea, se iban a quedar en control de detención. Y desafortunadamente son personas que como dicen coloquialmente, ni la debían ni la temían. El único error fue pasar por el retén de la policía y no se les ocurrió a los policías, porque se parecía, porque era una Toyota viejita. Solamente ese fue su indicio razonable, sí, para emprender la persecución, cuando color ni placas coincidían. Okay. O sea, esa es una labor tan importante. Sí, bastante. De la defensa y aguas con esta situación. Afortunadamente son los menos. Hay muchos defensores públicos que de verdad mis respetos, muy comprometidos con su trabajo, con su actividad. Conozco una muy buena amiga que cuando lograba, y ella lograba muchos controles de detención favorables, entonces ya lo liberaba, pero pues desafortunadamente ya Fiscalía estaba esperando a su defendido con la orden de aprehensión, pero la licenciada se les colgaba y para que no se lo llevaran. Y una vez hablamos con ella, compartiendo las anécdotas. Dice: ay, amiga, ande haciendo eso, se está exponiendo a que le den un golpe. A ese grado de compromiso llegaba la labor de la licenciada. Ok. No había escuchado algo así. Sí, pero no, se ve que le gustaba su trabajo. La verdad. Se nota. Y ojalá que todo el mundo fuera así de apasionado con lo que hace. Sí, mis respetos para la verdad. La compañera. Ok, Julio. No, pues, ¿algún lugar donde te podamos localizar? ¿Algún correo, algún teléfono? Sí, cómo no, Dani, mira, tenemos nuestra oficina en calle Batalla de Casamata 505, aquí en la Chapultepec Sur. Teléfono 44 31 37 97 71 77, perdón. Ahí estamos a sus órdenes. Correo josereca@gmail. Ahí estamos a sus órdenes. Cualquier duda, inquietud, pues con toda confianza nos la pueden compartir. Perfecto, Julio, pues muchas gracias gracias a ti por la invitación. Por haber venido el día de hoy, gracias. Y pues a ver si nos concedes otra invitación después ya para platicar de otras cuestiones más relacionadas con la práctica de lo penal, que cuando gustes, estamos a tus órdenes. Digo, qué bueno que te apasiona todo esto y que se te facilita hablar de todos estos temas. Sí, es muy apasionante. Me encanta hablar de estos temas. Me encanta estos temas, no hacerlos tan técnicos, ¿no? Porque al final del día, pues al sector que va dirigido este tipo de servicio, pues en la mayoría de los casos es personas que les dificulta entender este tema. Entonces, de lo que se trata es de hacer accesible este tema, que sea comprensible a las personas, todos, ¿no? Claro. Al final del día, pues esta es nuestra labor, y yo creo que aquí se nota el sello de la universidad, ¿no? De que pues es un compromiso social. Esta carrera sí es de mucho compromiso social. Sí. Ahí está la semilla que nos sembraron en la universidad. ¿Qué crees, amigo? Yo soy de la de Durango. Bueno, amigo, pero pues vienes de la Michoacán. Ah, claro, también ahí tengo los dos logotipos, ¿cómo se llama? Los marbetes ahí. Ahí estás. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, y a todos que estén muy bien, que tengan un excelente resto del año, que tengan un excelente mes de junio.
y nos vemos para la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.